Buenos días. Vengo a presentarles mi póster titulado Llevarlo escrito en la frente y otros somatismos más en el aula de L con aprendientes lusófonos. Soy Marta Saracho y trabajo en Portugal, en Oporto, en la Escuela Superior de Educación del Politécnico. Mi póster habla sobre todo de una experiencia con alumnos principiantes de español lengua extranjera. Por tanto, queremos defender la importancia de enseñar estas unidades idiomáticas, desde el principio, como nos indican algunos autores. ¿Esto por qué? Porque la competencia fraseológica es muy importante, pero la competencia idiomática dentro de la fraseológica también lo es, ya que contribuye a la competencia lingüística en general del alumno. Algunos documentos que conocemos bien, como el marco y el plan curricular del Instituto Cervantes, nos indican que estas unidades deben ser introducidas en una fase posterior de la enseñanza de la lengua extranjera. Sin embargo, otras tendencias han venido a defender que es importante que la competencia idiomática se inicie en los primeros niveles. ¿Cómo llegar a poder realizar esta enseñanza correctamente, eficazmente desde A1? ¿De qué manera? Nosotros defendemos que a través de las locuciones somáticas, ya que son unidades que incluyen un léxema somático fácilmente entendible por el alumno, sobre todo de lenguas próximas, pero también por un alumno que tenga como lengua materna una lengua más distante, como puede ser, por ejemplo, el inglés o el alemán. ¿Y por qué? Porque estas unidades somáticas normalmente están presentes en todas las lenguas, tienen carácter universal y son de fácil comprensión. ¿Cómo realizar esta tarea de llevar al aula este tipo de contenidos fraseológicos? Nosotros defendemos que debe hacerse a través del propio manual. En nuestro caso, la experiencia realizada ha sido con Campus Sur A1, A2. Nosotros trabajamos con las unidades 0 a 5 y tuvimos que hacer una selección de la unidad más correcta para introducir estas unidades. En este sentido, analizamos que el tema 5, titulado Experiencias, por los contenidos que presentaba tanto a nivel de cultura como comunicación y léxico, serían los más indicados. Nos proporcionaba el contexto de mercado laboral en España y Hispanoamérica, competencias necesarias para encontrar trabajo, incluso sentimientos acerca de el trabajo, encontrar trabajo o no, o experiencias en el extranjero, alumnos que habían ido en viajes de Erasmus, etc. Los conceptos normalmente a los que se refieren los somatismos tienen que ver con reacciones anímicas, comportamientos, valoración de actitudes y de aspectos de la vida. Nosotros hemos trabajado bastante con el diccionario de Rodríguez Vida para los conceptos que están por detrás de estas unidades. Además, como decimos, el tema laboral creemos que da bastante pie a poder poner en evidencia este tipo de unidades. Las unidades elegidas según todos los recursos de esta unidad 5 han sido 12, llevarlo escrito en la frente, tenerlo en las narices o delante de las narices, ser de bigote, dejar a alguien o quedarse con la boca abierta, andar o ir de cabeza, tener muchos pájaros en la cabeza, tener la cabeza llena de pájaros, dar el brazo a torcer, perder la cabeza, cara a cara, mantenerse o ponérsele a alguien algo entre ceja y ceja, romperse los codos y no tener dos dedos de frente. En estas unidades tenemos varios lexemas somáticos referentes a varias partes del cuerpo y hemos trabajado con varios diccionarios, como indicamos aquí. También el profesor debe
tener presente cuáles son los conceptos claramente que están detrás de cada una de estas unidades. Aquí se dan algunos ejemplos, como quedarse con la boca abierta o ir o andar de cabeza. La metodología ha sido, en primer lugar, presentar los conceptos utilizando las imágenes o los recursos de la propia unidad. En este caso, la unidad iniciaba con una viñeta de Forges, que daba pie a presentar el concepto de estudiar mucho, es decir, romperse los codos. A continuación, con estos utilizaríamos imágenes, aquí ya no serían del libro, sino que tendríamos que ir a buscarlas fuera del manual y unir, por tanto son actividades que ponen en relación el concepto con las partes del cuerpo. Esto para ir dando pautas sobre la forma de estas unidades. El tercer paso sería actividades para facilitar los significados de todas las unidades que queremos enseñar o de partes de algunas de ellas, indicando a los alumnos que también pueden dirigirse al diccionario de la lengua española. Actividades que van en la dirección del significado. Por tanto, podemos utilizar frases en las que aparezca la locución somática contextualizada y el alumno que tengan que deducir el significado, o ofrecer también imágenes contextualizadas y una lista de significados y los alumnos tengan que encontrar la relación. En un cuarto momento, también relacionado con el significado, serían actividades de aplicación del significado. Ahí utilizaríamos, por ejemplo, la técnica de parafrasear para que el alumno pueda colocar ya, utilizar o sustituir la paráfrasis por la unidad somática. En quinto lugar, serían actividades dirigidas a la memorización formal. En este sentido, podríamos crear frases adaptadas del tema, en este caso del mundo laboral o experiencias Erasmus o de trabajo, o mini textos en que aparezca la expresión sin uno de los términos, puede ser el verbo, puede ser una de las palabras, y el estudiante tendría que completarla. De esta manera dirigimos su atención a la forma. Buscar el equivalente de la lengua materna es un trabajo un poco diferente, pero también es muy interesante para que el alumno tenga en cuenta que en algunas ocasiones las unidades somáticas no tienen traducción, no tienen equivalente y en otros casos son muy semejantes. Finalmente, en el punto 6 de esta didáctica hablaríamos o trataríamos de las actividades de producción oral y escrita, sería a través de la tarea final. En este caso, el profesor tendría, siguiendo el manual también, la actividad, una de las actividades de la tarea final, tendríamos que elegir entre dos compañeros, tendrían que elegir al mejor candidato. El profesor tendría que construir aquí una dinámica con textos ofrecidos a los alumnos y ellos tendrían que hacer un diálogo y ponerlo en un vídeo, construir un vídeo. Toda la actividad tendría este timing. En primer lugar, haríamos en 10 minutos un test previo para saber qué saben los alumnos en Google Form. En el segundo punto haríamos las fases 1, 2 y 3 de actividades en dos sesiones de 2 horas, por tanto 4 horas tendríamos aquí. El tercer serían las fases 4 y 5 en una sesión de 2 horas y finalmente en el 4 sería trabajo fuera de casa que les llevaría a los alumnos más o menos 2 horas. La evaluación final se haría en Google Form en 10 minutos. Conclusiones de esta experiencia. Para iniciar la enseñanza de unidades idiomáticas a estudiantes de iniciación de lengua extranjera, el docente tiene que conocer bien la naturaleza y características de estas unidades para elegir las más adecuadas a sus estudiantes. Utilizar unidades somáticas dadas sus características es adecuado para los niveles de iniciación. En el caso de lenguas próximas y en general en todas las lenguas se dan expresiones somáticas parecidas, lo que facilita el entendimiento y la memorización. Integrar la enseñanza-aprendizaje en las actividades del manual de los niveles iniciales puede ser muy productivo para la adquisición de dichas unidades
unidades en el lexicón. Utilizar una didáctica que trabaja en primer lugar los conceptos y los significados, luego la forma y la lengua materna, parece llevar a buenos resultados en la adquisición de unidades fraseológicas en niveles iniciales. Los resultados preliminares de este trabajo, aunque son todavía preliminares, como decimos, apuntan a que los estudiantes de L de A1 han conseguido incorporar en su producción oral y escrita algunas de las unidades idiomáticas somáticas trabajadas. Y esto es todo, espero que les sea de utilidad este trabajo. Dejo aquí mi bibliografía y mi email para lo que necesiten. Muchas gracias.